La sexualidad mueve hasta los que dicen no querer tener nada que ver con el sexo, como las iglesias. Y la sexualidad ronda a las instituciones públicas, al Congreso Nacional, las leyes, los tribunales. Todo está vinculado. Digamos que pareciera que estamos en un mundo freudiano. Hemos invitado a Lilian Fonder, que es terapeuta sexual, es ginecóloga, especialista en salud, y ella nos va a orientar sobre el tema, no de la salud sexual específicamente, sino del Código Penal, las 3 causales que está en debate en este momento en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, desde donde debía ser llevado al Senado de la República, luego de que los diputados tomen su decisión, y que se pueda emitir un Código Penal que incluya las 3 causales para la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Estoy utilizando las palabras y los conceptos correctos, Lilian Fonder? Excelente, excelente. Para mí es un placer compartir contigo y ver esa introducción tan magistral, de verdad que sí. Ya, bueno, pues aquí estamos. Nos interesa conocer qué debemos hacer nosotros como país en este asunto tan delicado en donde en la sexualidad está metido el concepto y la concepción religiosa. Mira, lo primero que tenemos que defender la vida de los seres humanos. Entonces, para reducir la mortalidad materna, que es un compromiso de país, un compromiso del Estado, es ineludible despenalizar el aborto en las 3 causales. Mientras el aborto esté penalizado en todos los casos, pues las mujeres van a seguir muriendo porque las mujeres van a seguir intentando salvar su vida. Entonces, cuando tú pones en riesgo la vida de una mujer a causa de un embarazo, ella va a intentar vivir y por lo tanto va a poner en riesgo su vida y va a morir. Entonces, como Estado tenemos el compromiso de defender la vida. Además, estamos en un momento de cambio y el cambio va más allá de las autoridades. La sociedad ha despertado. Las redes sociales nos han ayudado a tener voz en aquellos espacios donde no teníamos voz. Entonces, la sociedad demanda, y lo puedes ver en todas las redes sociales, la sociedad demanda defender en estas 3 causales la vida de las mujeres. Ya, ¿por qué los grupos religiosos, que incluso se llaman a su vez pro vida, plantean que ellos son los que defienden la vida y no los que defienden la interrupción voluntaria del embarazo? Mira, es muy fácil decir que yo defiendo la vida cuando la historia de las iglesias siempre es de lado con la vida y de lado con la vida de los más pobres, porque ellos van acumulando en nombre de la pobreza, pero la pobreza sigue aumentando y eso no es un secreto para nadie. No hay un sitio más rico que la jerarquía de las iglesias, en todas las iglesias, pero sobre todo en la Iglesia Católica. No hay un sitio más rico que el Vaticano, que siempre están apostando por la pobreza y para que todo el mundo apoye a la pobreza, mientras ellos viven en la total abundancia. ¿Qué pasa con las iglesias y el cuerpo de la mujer? El cuerpo de la mujer, que es hecho también como un designio divino, para aquellos religiosos también es obra de Dios, es sumamente poderoso. Y que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo es una amenaza para aquellos grupos que entienden que la mujer tiene que seguir saliendo de una costilla de Adán. ¿Es verdad que la vida inicia desde la concepción? Mira, cuando tú siembras una semilla, tú apuestas a que ella crezca, pero no es una certeza de que va a crecer. Es cierto que hay vida desde el momento de la concepción, como hay vida en un riñón y tú lo donas, como hay vida en un corazón y se apaga, inclusive hay trasplante de corazón. Entonces, esa concepción de que solamente somos células es algo que no es real, sobre todo porque no estamos pidiendo que todas las mujeres que estén embarazadas y pongan en riesgo su vida aborten. Lo único que se está pidiendo es que aquellas que decidan salvar su vida tengan esa opción. Despenalizar el aborto no va a incrementar los abortos, todo lo contrario, lo que sí va es a reducir la mortalidad materna, lo que sí va a reducir mejorar la calidad de vida de las mujeres. Porque tener que cargar con el producto de una violación una niña de 9, 10, 11 años, eso no es humano. Y que los grupos conservadores apuesten a que una niña que es violada tenga que seguir cargando con esa violación, eso pone en tela de juicio realmente cuáles son sus valores. Hay la experiencia
de países que establecieron legislación permitiendo por completo la interrupción del embarazo sin causales, en cualquier circunstancia. ¿Realmente se redujeron en esos casos los abortos los abortos se hacen, esté penalizado o no esté penalizado. Cuando una mujer decide, Fausto, interrumpir un embarazo, es capaz de tirarse del elevado de la 27 de febrero con Máximo Gómez, con 16 años, porque está desesperada. O sea, es capaz de suicidarse. Y de hecho hay muchos suicidios a causa de embarazo no deseado o a causa de embarazos en mujeres jóvenes. Lo que pasa es que eso está muy subregistro, pero hay muchos suicidios y fíjate que las mujeres se suicidan menos. Entonces despenalizar el aborto no incrementa los abortos, ni lo va a reducir. Lo que va a reducir son las muertes, lo que va a reducir la morbilidad. Porque en República Dominicana, por ejemplo, es la tercera causa de mortalidad materna, pero las infecciones muchas veces son posterior a un aborto inseguro, que de hecho todos son inseguros. Pero en los casos de países que aprobaron interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, ¿aumentaron los abortos? No aumentan, no aumentan. Ahora, si eso va de la mano con acceso a educación sexual y sobre todo acceso a métodos anticonceptivos, claro que disminuye. Ya. Pero tiene que ser una política que incluya que la mujer es un sujeto de derecho, no como en República Dominicana. Apostamos por un cambio, pero todavía no tenemos educación sexual, todavía no tenemos acceso anticonceptivo a toda la población. Todavía un adulto tener sexo con una menor de edad es una etiqueta positiva, es algo de valor, yo me estoy dando una menor. O sea, cuando aprendamos a respetar a las menores de edad y tengamos educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos, entonces sí, de verdad, vamos a estar comprometidos desde el Estado y de todas las instituciones con la vida. Lo demás es pura posición. A mí me gustaría entender por qué una conferencia episcopal en Alemania apoya las tres causales, o en Francia o en cualquier país europeo, y por qué una conferencia episcopal en República Dominicana no lo apoya, o en Honduras. Mira, esa variación de obispos que piensan de una manera distinta en un lugar y otra manera en otro sitio, ¿a qué se debe? Yo tengo una anécdota muy buena con eso. No sé si recuerdas cuando Benedicto habló de la posibilidad de utilizar el preservativo en parejas con VIH. Sí. Eso para mí fue una alegría, tú sabes, la inocencia. Mira, yo creía, bueno, ya sí va a ser cierto, porque en una goma tan fácil, tan económica, pues podemos salvar la vida de tantas personas. Cuando habla de Benedicto XVI, el Papa que dimitió. Exacto, pero lo aprobó. Recuerdo que, no sé el año exacto, pero sí sé que fue en la época, en el periodo de gobierno de Balaguer, de Leonel. Y me acerqué a las autoridades muy contenta, yo, ¿por qué me lo creí? Y él me dijo, espérate, Lilian, hay que ver qué dice el cardenal. O sea, una cosa es lo que se dice, cada país tiene sus propias leyes, independientemente de qué iglesia sea. Entonces, que en otros países donde la población es sujeta de derecho, es que eso no se le ocurre decirlo en Francia. Pero aquí la mayoría de la población no conoce sus derechos, porque si tenemos el derecho a la vida por encima de todo, ¿cómo es que las mujeres están muriendo a causa de abortos inseguros? Es porque ellas no conocen sus derechos. Entonces, una población que no conoce su derecho, pues cualquier religión, cualquiera, pues puede hacer con ella lo que quiera y eso te lo mandó Dios y tú tienes que aguantarlo. Es una población que además cuenta con el aval de los grupos de poder, porque si aquí tú quieres alcanzar un grupo de poder, tienes que verte conservador. Y mientras más conservador te vea, te ve como más chic. Y trata de, si quieres, tú sabes, vestirte conservador y hablar conservador y tu fotica con los grupos conservadores te da comerciales, eso te da comerciales. Ya veo. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Lilian Fonder, terapeuta sexual. En un momento volvemos. En el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, Lilian, hay un convidado de piedra, que es el aborto clandestino e ilegal y sin verificación, supervisión de las autoridades de salud. Está presente. ¿Cuántos abortos se hacen cada año en República Dominicana? No tenemos estadísticas, no tenemos estadísticas de abortos. Sí sabemos cuántos abortos incompletos llegan
a los hospitales. Pero los que llegan a los hospitales, alrededor de 10 a 15 abortos diarios, no todos son provocados. Hay abortos espontáneos. De hecho, el 25% de todos los embarazos, en el primer trimestre del embarazo, se pierden de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque la naturaleza decide expulsarlo, porque no son suficientes o no tienen los suficientes recursos. Es como cuando tú plantas un árbol, eso no quiere, una semilla, eso no quiere decir que el árbol va a crecer. Tú apuestas porque vaya a crecer, pero no necesariamente. Entonces, todos los abortos incompletos que llegan a los hospitales no necesariamente son provocados. Hay muchos que sí. Los que llegan complicados sí son provocados. ¿Y por qué no hemos tenido una investigación sobre la cantidad de abortos que se hacen cada año en el país, a pesar de que llevamos 20 años? Es que son clandestinos, o sea, nadie va a decirlo. Pero la clandestinidad se puede investigar. Hay muchísima estadística de cuántos se pueden encontrar en un hospital. Por ejemplo, yo sé que aquí existe la estadística de cuántas eyaculaciones diarias se producen. Eso existe. Pues no tengo yo evidencia de eso. ¿De dónde? ¿De qué sitio? ¿De qué ciudad? ¿En qué rango de edad también es toda la importante? información. También es importante en qué rango de edad. Entonces, ¿en cuál iglesia? Porque también es importante. El Instituto Bumacher hizo un estudio en los años 90 en donde determinó que había cerca de 90.000 abortos por año ilegalmente en el país. Ilegal porque siempre hemos tenido el mismo código penal. Habla de 1 de cada 3 mujeres y se quedan cortos. Y se quedan cortos. Se quedan cortos. Es decir, que probablemente estemos en los 150.000 o 200.000 abortos por año. No puedo dar estadística porque no las tengo. Lo que te quiero decir es que ninguna mujer mantiene un embarazo si no quiere. Pone en riesgo su vida si no quiere. ¿Hay centros de salud que practican abortos en el país y que se conocen? Bueno, lo que pasa es que llegan con aborto incompleto. El sistema de salud cada día le cierra más las puertas a las mujeres. Tiene que llegar con una sonografía que diga que es un aborto incompleto. Entonces ya eso está poniendo en riesgo la vida de ella, porque tiene que provocárselo y muchas veces utiliza medicamentos que cada día son más costosos. ¿Podríamos llegar a la situación de Centroamérica, Honduras, El Salvador, en donde ya hay mujeres bajo prisión por haber interrumpido un embarazo? No le dé señas. Nosotros lo que aspiramos, porque es que estamos en una sociedad de cambio, en un gobierno de cambio. O sea, decir que somos de los últimos países en el mundo donde la mujer no puede decidir sobre su cuerpo, ni siquiera para salvar la vida. Tener una mujer 9 meses pidiendo un milagro, cuando ya tú sabes, por todo el avance de la ciencia, que es un producto polimalformado, que no puede vivir fuera del útero, eso es una crueldad, eso es inhumano. Entonces, en esos casos, las que quieran, que no es obligatorio, que tengan la posibilidad de interrumpir un embarazo, eso va a favor de la vida. Entonces las mujeres somos sujetas de derecho. Si fueran los hombres los que pasaran por aquí, en lo absoluto estuviésemos hablando de esto. O sea, el aborto está penalizado porque es el cuerpo de la mujer que se penaliza, porque todavía está la idea en los grupos más conservadores, que no son necesariamente de las iglesias, pero los grupos más conservadores y que apuestan al conservadurismo, que la mujer debe de estar en la casa, que la mujer debe dedicarse a parir y que la mujer no tiene derecho a decidir sobre ella misma. ¿Qué va a pasar si esto se mantiene con la prohibición del artículo 317 del Código Penal actual, de penalización total de los profesionales de la salud que ayuden a las mujeres en caso de llegar con un aborto en proceso? ¿Va a desaparecer la obstetricia en República Dominicana como especialidad? No, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero estamos muy de las manos atadas. O sea, cada vez tenemos menos posibilidades para ayudar a una mujer. Inclusive cuando te llevan una niña de 9, 10 años, doctora, usted que aboga por la despenalización del aborto, ¿va a dejar a mi hija así? Y uno se queda con las manos vacías. Sí, ¿qué tú quieres que haga? Estoy poniendo en tela de juicio mi trabajo, mi vida, mi familia. Entonces, así como... Porque tú corres riesgo, claro, si le pone la mano, si la atiende, claro que sí, de ser llevada a los tribunales, claro, y condenada. Y condenada. Y eso hace que ningún médico o muy pocos médicos estén expuestos, quieran exponerse a un riesgo así. Entonces, nosotros apostamos por el cambio. Y nosotros merecemos un cambio, no solamente el sector salud, sino todas las mujeres de este país. Y yo siento que es el mejor momento para apostar por la vida de las mujeres. Y no estamos obligando a nadie. Es simplemente en estos 3 casos que las mujeres que decidan puedan interrumpir un embarazo.
Otro tema importante es que ahora el presidente de la Cámara de Diputados, que anteriormente estaba perfectamente de acuerdo con las 3 causales, ha salido debajo de la manga con la ley especial. Nosotros no queremos una ley especial, simplemente que se despenalice el aborto en esas 3 causales, nada más. La que no quiere abortar no tiene que abortar. La mujer que quiera continuar con su embarazo, aún ponga en riesgo su vida, aún sea producto de una violación, aún esté demostrado de que no va a poder vivir fuera del útero, es su decisión y todo el mundo tiene que respetarla. Lo que queremos es que se respete también la vida de las mujeres que tienen otra decisión. Pero parece que hay algún tipo de influencia, algún tipo de mecanismo de control sobre los legisladores que se pone en marcha. Yo no sé si está vinculado con el proceso electoral o algún... ¿Estamos lejos del proceso electoral, Fausto? ¿Ya? No, pero estoy diciendo, ¿por qué los legisladores tienen tanto temor para votar por un tema? Los legisladores en otras partes del mundo, en Argentina, acaban de votar por la interrupción del embarazo en cualquier momento hasta las 14 semanas. Aquí es hasta las 12 semanas nada más. Ya. Entonces lo que necesitamos es que la población, y ahora tenemos los medios de comunicación de las redes sociales a nuestro favor, se manifieste. O sea, ¿quiénes son esos diputados y diputadas o senadores y senadoras que están en contra de la vida de las mujeres? ¿Cómo se les ocurre sacarnos del Código Penal? Un Código Penal sin mujeres no es un Código Penal. O sea, todavía la democracia tiene una deuda muy grande con la mujer dominicana. Y nosotras, hombres y mujeres, tenemos que exigírselo. A esos legisladores que dijeron estar a favor de las mujeres, a esos legisladores que el 8 de marzo, que el 25 de noviembre, salen en una foto apoyando la vida de las mujeres. La vida de las mujeres se apoya en el Congreso, no en la foto. Entonces, pienso que ellos cada vez se quieren ver más conservadores, porque es que está de moda. Trump no ha pasado, ¿te diste cuenta? Pero el pasado presidente, Danilo Medina, apoyó las 3 causales. El actual presidente, Luis Abinader, apoya las 3 causales. ¿Qué pasa? Que el poder ejecutivo no llega hasta el nivel de discusión o debate en la Cámara de Diputados para aprobar las 3 causales. ¿Qué es lo que impide? Falta compromiso. El PLD tuvo muchos años de gobierno con el presidente Danilo Medina, que estuvo a favor, pero sus legisladores, que en aquel momento eran suficientes, no decidieron hacerlo. Entonces, ¿qué tanta fuerza tenía él para impulsarlo? No lo sé. Eso mismo pasa con el presidente Abinader. El PRM y el presidente Abinader están a favor de las 3 causales. Entonces, ¿no tiene suficiente apoyo de su Congreso o falta compromiso para motivarlos? Porque cuando quieren pasar un préstamo, todos los gobiernos tienen consonancia. Ahí sí pasan de una vez el préstamo. Sí. Entonces, a la hora de defender la vida de las mujeres, hay que negociar algo más. Sí. Y fíjate que los abortos se siguen haciendo. Son las pobres, que es la mayoría de la población, la que pone en riesgo su vida. Cuando hablamos de las 3 causales, ¿las 3 causales para quién? ¿Para quién? Para las pobres. Porque realmente las que tienen recursos interrumpen el embarazo sin ningún problema. ¿En República Dominicana? Pues ¿O se van fuera del país? Se van fuera del país. No tienen ningún problema para interrumpir. En Puerto Rico hay... ¿Es legal? Hasta en el ferry que ya abrió. Ya. O sea, es muy fácil. Lo que estamos penalizando es la pobreza. Queremos mantener esa masa que a alguien le conviene. Esa masa pobre que se reproduce y que cada día es más religiosa, a alguien le conviene. Qué bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Lilian Fonder. Es ginecóloga, terapeuta sexual, profesional de la salud, que conoce muy bien de lo que estamos conversando. En un momento volvemos. Lilian Fonder, ¿cuáles podrían ser los argumentos convincentes más poderosos que podamos utilizar para que en el Congreso se entienda la necesidad de establecer las 3 causales? Mira, como médica y profesional de la salud, entiendo que es un compromiso y una deuda que tiene el pueblo dominicano, el Estado dominicano, y es reducir la mortalidad materno-infantil. Mientras no se despenalice el aborto, no es posible reducir la morbimortalidad materna. Es que no es posible, incluyendo ahí el embarazo en adolescentes, porque muchos de estos embarazos en niñas, sobre todo en niñas menores de 14 años, es que son producto de violaciones.
O sea, que una niña de 9, 10, 11 años no puede consentir una relación sexual, y mucho menos morir por traer a la vida el producto de la concepción. Entonces, si realmente queremos estar a la altura de las circunstancias y queremos dejar de ser los países que tienen una tasa de mortalidad materna más alta comparada con Nicaragua y con Haití, tenemos que despenalizar el aborto, tenemos que defender la vida de las mujeres. Si realmente entendemos que nuestras niñas tienen derecho a la vida, tenemos que despenalizar el aborto en las 3 causales. ¿Qué significado tiene para ti el hecho de que quienes se oponen a las 3 causales son los mismos que se oponen a la educación sexual en las escuelas? Son los grupos conservadores, los grupos más conservadores. Y cuando te digo los grupos, ya los legisladores muchas veces, que no es que sean conservadores, pero es que sale bonita la foto si tú estás con los grupos conservadores. Es que te da votos, se ve bien porque tú tienes una masa de una población que no tiene capacidad para criticar, porque no educamos para criticar, sino para tú memorizar la doctrina. Entonces, pues en esa población tú estás bien visto. Pero no son grupos conservadores los que están en el Congreso. Pero ¿cómo ninguno. se puede, por ejemplo, cómo se educa a un adolescente sexualmente, que va y se expone a cualquier actividad en la escuela, en la calle, en la iglesia, en cualquier sitio, o a que un adulto la seduzca y la lleve a una actividad que no es propia de una persona de la edad de un adolescente, por ejemplo? O un adolescente, por decirlo. Puede ser un niño o una niña. Primero, la educación sexual no se debe dar en la adolescencia, se debe dar antes. Porque cuando tú llegas a la adolescencia, ya tú tienes el despertar hormonal que tú no necesitas que te digan que no, porque el sol se encarga de decirte que sí, las hormonas se encargan de decirte que sí, que despiertas a la vida. La sexualidad es normal, es fisiológica. De hecho, el tener una vida sexual satisfactoria es salud. Es sumamente saludable. Después de un orgasmo las personas están felices. Y lo que queremos es estar felices. O sea, estamos penalizando la sexualidad, pero todo tiene su momento. Y es con educación. Primero, tu cuerpo es un templo sagrado y tu cuerpo tú tienes que cuidarlo. Y cuidarlo incluye no exponerlo. Sí, pero eso no lo entienden los grupos conservadores, los que se niegan a la propia sexualidad, porque en realidad el celibato que se establece desde la Iglesia Católica es fundamentalmente es una negación totalmente de la sexualidad. El sexo se tiene para la reproducción, no para la satisfacción. La satisfacción sexual es un elemento ausente totalmente en la conceptualización cristiana católica. Mira, los grupos conservadores, sobre todo la Iglesia Católica, desde mi parecer, que no tengo muchas evidencias, no tiene como estudio científico demostrado sobre lo que implica la sexualidad para ellos. La única evidencia que tiene la Iglesia Católica y sobre todo la jerarquía de la Iglesia Católica es la pederastia. Entonces, ¿son ellos las personas que van a hablar de sexualidad? ¿Son ellos realmente los que tienen que decidir? Pero hay gente honesta que asume la negación de la sexualidad como un modelo de vida. Pero no todos son pederastas. Esa es la de ellos, eso es la de ellos, no se lo pueden imponer a toda la población, ni siquiera son capaces de imponérsela a todos sus feligreses, hombres y mujeres. De hecho, las personas conservadoras y los grupos católicos utilizan anticonceptivos. Las mujeres católicas utilizan anticonceptivos. Sí, aquí los estudios indican que el 95 o 97% de las que se consideran católicas utilizan métodos anticonceptivos que no son los métodos naturales que recomienda la Iglesia. Sí, pero yo quisiera como sacar un poco la Iglesia, porque lo que apostamos es por un Estado laico. Es perfectamente válido que los grupos conservadores y religiosos, si no quieren usar métodos anticonceptivos, si no quieren interrumpir un embarazo, aunque ponga en riesgo su vida, inclusive si solamente quieren tener sexo para la reproducción, es su derecho. Todo el mundo tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que decida. Ahora, lo que no le pueden imponer es esa doctrina a toda la población, poniendo en riesgo la vida de las niñas pobres y de las mujeres pobres. Hace unos días conversé con Mario Serrano, ex sacerdote jesuita, y él me decía, la Iglesia tiene una cultura de casuística sobre el tema del perdón. ¿Cómo puede condenar a una persona sin escucharla? Y por tanto, ¿cómo puede la Iglesia pedir la sanción penal contra mujeres que van a interrumpir voluntariamente un embarazo sin escucharle? Por tanto, es contradictorio lo que la Iglesia está pidiendo de no aprobar las 3 causales
y eso va contra la esencia misma de la Iglesia Católica. Eso me decía Mario Serrano. Yo lo entendí, me parece lógico, pero obviamente esto se ha convertido en un tema fundamentalismo para los obispos y cristianos católicos, que no todos reprueban las tres causales. Ojalá salgan a los medios de comunicación, porque es que aquí hay que exhibirse, hay que presentarse. Mientras tengamos conservadores solamente diciendo la vida nació, la mujer nació para reproducirse y para cuidar al hombre y salió de una costilla, entonces esas voces que suplican la vida de las mujeres y el derecho a la vida de las mujeres, pues no se escuchan. Entonces es igual, a nosotros nos cuesta como sector médico que nos escuchen, porque la mayoría de los médicos y las médicas prefieren quedarse callados, nos vemos más bonitos. Sí, qué bueno que Lilian Fonder va a los medios y dice y explica como tú nos has explicado en esta conversación. Muchas gracias. En este 10º aniversario del portal Acento le agradecemos a Lilian, que ha sido una colaboradora nuestra, que ha estado siempre presente con nosotros. Muchas gracias. Qué buena conversación, muy agradecido. Y gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes por la compañía en este diálogo sobre el tema de las tres causales, que para nosotros es una cuestión fundamental para el desarrollo de la salud integral de las mujeres y de las familias en República Dominicana. Muchas gracias.